Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Vamos a hablar de la destitución de Álvaro Cervera en el Cádiz Club de Fútbol. Una destitución que ha sido al igual de mediática que de traumática para la afición cadista. Pero antes, bueno, deciros que no voy a poder mantener el ritmo de vídeo diario porque es muy difícil, porque estoy de exámenes, ya es un tercer curso de carrera. Viernes pasado tenía 2 exámenes y me ha sido imposible. Después de grabar ese vídeo comentando el clásico no pude hacer nada más y bueno, este fin de semana sacaremos el vídeo de hoy. Mañana por la mañana o esta noche ya veremos, se sacará también el vídeo del resumen del Sevilla-Betis, ese derbi sevillano en Copa del Rey, y ya los próximos vídeos pues iremos viendo qué hacemos. Pero vamos al meollo de la cuestión, vamos a hablar de la destitución de Álvaro Cervera, que ha sido muy traumática en la ciudad gaditana de Cádiz. Yo creo que la decisión no es la más acertada por parte de Manuel Vizcaíno y ahora os voy a explicar el porqué. Y yo creo que no se veía desde hacía mucho tiempo en el fútbol español, o quizás no se haya visto nunca, una destitución de un entrenador donde la afición se vuelque 100% con su técnico y esté en contra e incluso pida la dimisión de Manolo Vizcaíno. Porque yo creo que Álvaro Cervera es uno de los mejores entrenadores de la historia del Cádiz, por no decir el mejor. Creo que es el más influyente, que ha tenido una sensación de comunión fantástica con el Ramón de Carranza. Sí, con el Ramón de Carranza para mí el estadio no ha cambiado y lo voy a seguir llamando como siempre, como ha sido históricamente. El Cádiz Club de Fútbol, su estadio ha sido el Ramón de Carranza, donde ha conseguido sus grandes logros es el Ramón de Carranza, y para mí va a seguir siéndolo. Si alguien me lo quiere rebatir, que me lo rebata, pero yo no creo en estos cambios de nombres absurdos por leyes de memoria histórica y cosas que, bueno, meten el hocico donde no lo tienen que meter los políticos, pero al fin y al cabo no estamos aquí para hablar de política porque sabemos de qué pie cojean todos. Bueno, seguimos. En primer lugar vamos a analizar cómo llega Cervera al Cádiz y lo que es su trayectoria, porque son 257 partidos, es decir, máximo registro histórico en toda la historia del conjunto gaditano. Nadie ha entrenado más que Cervera en el Cádiz, de los cuales ha ganado hasta 99 partidos, que es una cifra que para ser el Cádiz, que es un equipo histórico español, pero que obviamente no está al nivel de otros históricos, que ha estado 14 temporadas en primera división, bastantes en segunda, pero yo creo que para un equipo humilde como el Cádiz, ganar casi 100 partidos de 257 son cifras muy buenas para este entrenador. ¿Cómo llega Cervera? Pues 18 de abril de 2016, después de una mala racha en Segunda B, en ese final de temporada donde el Cádiz se le estaba complicando la clasificación al playoff de ascenso a Segunda División, había perdido partidos contra el Almería B, contra el Betis Deportivo, contra el Linense y un empate ante el Sevilla Atlético, y es cierto que el desembarco de Cervera no es fácil, ya que esos últimos 4 partidos no puede levantar la dinámica del equipo. Cae en el Carranza 0-1 ante el Mérida, empata 0 en Jumilla, pierde también 0-1 en casa ante Lucán de Murcia, que a la postre sería campeón y subiría a Segunda División, y solo gana 0-1 en la victoria en su visita a Jaén. Sin embargo, en el playoff, los de Álvaro Cervera rinden a un nivel espectacular, consiguiendo dejar en el camino al Racing de Santander, al Racing de Ferrol y por último venciendo al Hércules en una eliminatoria de históricos, donde aquel recordado gol de Dani Huiza en el estadio José Rico Pérez daría el ascenso a Segunda División en la categoría de plata al Cádiz después de 7 años de ausencia en ese fútbol profesional. Luego vemos que en Segunda División Cervera hizo muy buenas temporadas, estuvo 4 campañas en segunda, cerca de 200 partidos en la categoría de plata, consiguiendo primero un quinto puesto en la primera temporada con 64 puntos, 16-17, cayendo en el playoff en semifinales ante el Club Deportivo Tenerife y que el Tenerife pasó por estar mejor clasificado, ya que había ganado 1-0 la ida en el Carranza al Cádiz y 1-0 el Tenerife en las Islas, en el Heliodoro Rodríguez López, luego ascendería al Getafe en esa final ante el Tenerife. En la temporada 17-18 se queda noveno, es su posición más baja, pero es cierto que son 64 puntos y solo a uno del sexto, que era el Numancia, que acabó metiéndose en el playoff y que acabaría el Numancia de Soria perdiendo la final ante el Real Valladolid. Luego en la 18-19 tenemos un séptimo puesto con 64 puntos, quizá algo más lejano, ya que el Depor se metió en el playoff como sexto y con 68 unidades. Y en la 19-20 llegó el gran hito histórico del Cádiz, volviendo a Primera División después de 14 años de ausencia en la élite del fútbol español, con una segunda plaza, 69 puntos, y aunque perdió la Liga al final en quizá una racha de malos partidos, pero la temporada fue magnífica y el Cádiz volvía a Primera.
Y en la temporada 2021, una campaña que quizás no fue de todo satisfactoria para la afición cadista porque no pudo ver a su equipo debido a la pandemia, a las restricciones, obviamente a que no se podía pasar a los estadios, pero fueron 12º, 44 puntos, una salvación muy tranquila, con un margen bastante grande de 10 puntos sobre el Huesca, que sería el primer descendido a segunda división, y además un Cádiz que consiguió victorias históricas como fue el 2-1 en el Ramón de Carranza ante el FC Barcelona o el 0-1 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en ese Alfredo Di Stéfano, con el recordado gol también de Choco Lozano, que ya es historia del Cádiz. Y esta temporada llega a su destitución, ¿no? Tras 20 jornadas, 2 victorias, 8 empates y 10 derrotas. Es cierto que son muy malos números, pero creo que Cervera merecía la confianza y que el proyecto debería haber seguido a tope con él, porque Cervera te ha dado tanto que no puedes tener tan poca memoria. Y si comparo el caso de Álvaro Cervera con lo que pasó en Osasuna la pasada temporada, por eso voy de rojillo con esta sudadera, en Osasuna, Yago Barrasate tenía una situación muy similar a la del Cádiz esta temporada. Una primera vuelta horrible, donde el equipo navarro no estuvo bien, donde estaba cerca del descenso, pero salió el director deportivo de Osasuna, que Ricardo se llama, creo, confirmadmelo en comentarios, creo que es Ricardo, el director deportivo de Osasuna, y salió diciendo en rueda de prensa que si se hundían con Yago Barrasate porque había sido el técnico que les había devuelto a primera división con una temporada que fue increíble de Osasuna, que creo que llegó a hacer 87 puntos en segunda, una cifra fantástica, pero que si se hundían con Yago Barrasate, con su capitán general, y la verdad que bueno, Yago Barrasate, con esa confianza que le dio la directiva, consiguió levantar la situación y dejar a Osasuna en mitad de tabla, cosa que en muchos equipos, cuando le das una confianza al entrenador, a veces las situaciones se dan la vuelta, porque el fútbol es muy cambiante, es muy difícil de entender y a veces, no de la nada, pero sí cuando las cosas no están funcionando y hay un cambio de chip y empiezan a funcionar y empiezan a salir las cosas. Lo que pasa que yo creo que Álvaro Cervera se le castiga un poco por la temporada, ha tenido desencuentros con la directiva este curso, pero yo creo que no es el máximo culpable. Y creo que la plantilla del Cádiz tiene muchas carencias. Y hay jugadores que no tienen el nivel para una categoría tan exigente como la primera división. O sea que es una destitución que me parece más culpa de los propios jugadores que del técnico, que de Cervera. Y se ha visto en el apoyo de la afición, cómo todos le recibieron después de la rueda de prensa. Cervera era apodado el Gafas o el Gafa para los andaluces. Y bueno, Cervera con su lema "la lucha no se negocia", fue muy consciente de lo que tenía que hacer en el Cádiz y lo que quería para Cádiz. Y yo creo que se mimetizó con la ciudad, hizo de Cádiz su casa, su hogar, y que un entrenador haga eso, que tenga tanta facilidad para meterse en la comunidad de un club, porque un club no es solo los 11 futbolistas y el entrenador, es toda la afición, toda la comunidad, la ciudad a la que representa, y yo creo que Cervera ha entendido eso muy bien desde el principio. Como ya he dicho antes, creo que es uno de los mejores entrenadores históricos del Cádiz Club de Fútbol, es al menos el que más ha dirigido y en este siglo seguro que es el mejor, el que tiene más recuerdo en la afición cadista, y yo creo que merece todo el reconocimiento que ha tenido. Me parece una mala decisión de la directiva porque, como hemos visto, por ejemplo, en otros equipos las destituciones eran necesarias. Todo lo que ha pasado en Levante en esta primera vuelta, que ya ha tenido a 3 entrenadores, Paco López, Javi Pereira, Alessio Lichi, todo lo que ha pasado el Getafe, era más que necesaria la destitución de Mitchell para que llegara Quique Sánchez Flores, y ahora está yendo para arriba el Getafe con partidos muy buenos. Pero me parece que el problema del Cádiz no es el entrenador y yo dudo mucho que Sergio González logre salvar al equipo. O sea, no estoy diciendo que Sergio González sea un mal entrenador para nada, pero creo que es más tema de carencias de plantilla que de carencias de entrenador. Cervera es cierto que no tenía el estilo de fútbol más preciosista, pero creo que para su Cádiz y para adaptarse a las condiciones que tenía su plantilla era más que suficiente y más que efectivo su estilo de juego. Y hemos visto esta temporada que incluso en una mala campaña pues consiguieron sacar un empate a 0 ante el Real Madrid con una muy buena defensa,
que consiguieron complicarle la vida al Barça de Koeman con un empate a 1 en el Carranza. Y bueno, al fin y al cabo yo creo que el Cádiz, aunque no ha sido ni mucho menos la mejor primera vuelta, ha tenido algún que otro partido donde se ha visto la mano del entrenador, el orden táctico, defensivo, saber estar, aprovechar un contragolpe, y eso es todo trabajo del técnico, solo que, pues joder, con todos los respetos, no es lo mismo tener al Choco Lozano que tener a Karim Benzema o algún otro delantero de gran nivel, es lo que hay. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, era una pequeña reflexión. Siempre el entrenador es el eslabón más débil, es la cabeza más fácil de cortar, pero creo que en esta situación, en la del Cádiz con Cervera, no ha sido justa la directiva y me parece que Sergio González no estoy convencido de que vaya a conseguir salvar la categoría, lo va a tener complicado el Cádiz, así que nos vemos en el próximo vídeo, ese análisis del Betis Sevilla, hasta la próxima, muchas gracias Javier Ruiz y nos vemos pronto, chao.